Bien, hermanos, buenos días. Qué bueno tenerlos aquí otra vez con ustedes compartiendo esta próxima clase. Hoy nos toca caminar sobre Hechos 15, 36 al 16, 10. Un pasaje bien interesante también. Bueno, parece que todos los pasajes son interesantes, sin duda. Gracias, hermanos, por estar aquí otra vez conmigo. Siempre les animo a usar este video como ustedes puedan. Si los reciben en su WhatsApp, envíenselo a otros. Si los reciben a través de YouTube, pueden compartirlo, darle un like. Eso nos anima. Gracias a los que hasta ahorita se han comunicado conmigo personalmente o a nivel de mensaje también para agradecer y para tener algún tipo de comentario. Hasta ahorita todos han sido positivos. ¿O será que los negativos los guardan? No sé. Pero gracias al Señor porque han sido positivos. Y hay más gente, por cierto, mirando el video. La gloria sea para el Señor y nunca para nosotros. Gracias, hermanos. Seguimos orando los unos por los otros. Y bueno, espero que esto pueda seguir corriendo. No pretendo ser el erudito en todas estas cosas, pero es una manera de enseñar. Y si ustedes aprenden y están satisfechos, pues la misión ha sido cumplida. Y la gloria es para el Señor una vez más y no para nosotros. Nos toca caminar hoy sobre Hechos 15, 36 hasta el 16, 10. Voy a orar y luego tenemos la lectura y así continuamos. Padre, gracias por la bendición de estar una vez más con mis hermanos y hermanas reunidos a través de este medio. Gracias por los lugares donde está llegando este video. Y pedimos, Señor, que como es tu palabra leída y explicada, que tú bendigas tu palabra, Señor, como has prometido hacerlo, que donde caiga la semilla pueda llevar fruto. Señor, dependemos de ti y no de nuestro esfuerzo, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestra calidad, Señor. Dependemos completamente de la obra y accionar del Espíritu Santo. Y así te pedimos que lo hagas. Bendice tu palabra como has prometido y bendice este tiempo y que cada hermano pueda reaccionar personalmente a tu palabra, Señor, y a lo que el Espíritu Santo nos dirija. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo puede darnos guía a través de tu palabra en todo lo que puede ser nuestra vida. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Tú conoces las necesidades y también responde, Señor, de acuerdo a esas necesidades según tus riquezas en gloria. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, voy a leer entonces Hechos 15, 36 hasta el 16, 10. Dice así la palabra del Señor. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Juan Marcos y embarcó rumbo a Chipre, mientras Pablo escogió a Silas. Después que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. 16. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Atravesaban la región de Frigia y Galacia, ya que al Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Hasta aquí la lectura
de hoy hasta el 16 días. Bien, aquí tenemos este pasaje que, como ya dije, acababa de pasar el concilio de Jerusalén, allá en el capítulo 15, como estuvimos leyendo. Y ahora Pablo y Bernabé querían volver a visitar las iglesias establecidas en su primer viaje misionero, que fue el que ya había pasado, ¿verdad? Y la palabra clave en este caso es que usaban la carta del concilio como ese mensaje que venía del Señor, y lo usaron mucho en ese segundo viaje que va a comenzar ahora. Pasa algo que realmente es triste desde el punto de vista humano. Dice que se rompe el equipo. Pablo y Bernabé han trabajado intensamente y con mucha fuerza, pero en este momento, en el versículo 36 en adelante, se rompe el equipo, 37 en adelante. Ahora, la razón, Juan Marcos, imagínate, la razón, este muchacho, Pablo decía, nos abandonó allá en otra parte, nos va a volver a abandonar. Recuerden que Juan Marcos, según Colosenses 4:10, si lo pueden buscar ustedes, era primo de Bernabé, así que tenía esta familiaridad ahí. Pero Pablo decía, nos abandonó en Panfilia, ¿por qué lo vamos a llevar ahora? Por cierto, el escritor de los Hechos, Lucas, no nos explica quién tiene la razón en esta discusión, ni quién decía lo correcto y quién decía lo incorrecto. Lo que sí nos dice Lucas, y no lo esconde, por cierto, es que era un conflicto fuerte. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio, dice Lucas, tan serio, que les llevó al rompimiento del equipo de trabajo que tenían. Recuerden que había otro conflicto más atrás también. Recuerden allá en Gálatas 2:13, cuando hablamos de la flaqueza, por decir así, de Pedro. Bernabé apoyó a Pedro en aquel caso. Así que había quizás cosas personales también entre ellos. Y muchas veces pasa eso en nuestros grupos. Los intereses personales como que se anteponen ante la obra del Señor. Y debemos cuidarnos mucho de eso, y luego hablaremos un poquito más de eso. Luego, por cierto, después de todo esto hubo una reconciliación, y podemos ver varios versículos en la palabra que lo dicen. El mismo Pablo después aprecia mucho a Juan Marcos y quien le ayuda, y Pedro también lo hace, por cierto. Pero sin embargo, en todos estos pasajes vemos ese conflicto. Si ustedes pueden buscar con calma, segundo de Timoteo 4:11, vemos parte de esa reconciliación. Repito, segundo de Timoteo 4:11, para la hermana Gladys, que siempre me pregunta, me pide que repita las citas. También en Filemón, Filemón, versículo 24, también habla un poco de eso. Pero recuerden una cosa, hermano, viene el conflicto, pero también vemos la soberanía de Dios. Y Él se revela aún por encima de nuestras debilidades humanas para cumplir el propósito que Él ha designado. La parte interesante quizás de todo esto es que ahora no hay un solo equipo de trabajo. Ahora hay dos equipos de trabajo. Lo que antes era Pablo y Bernabé, ahora son 4 personas trabajando. Bernabé y Juan Marcos, que se dirigen hacia Chipre, como dice el versículo 39 del capítulo 15. Y Pablo y Silas, que van hacia otra zona de 15:40 en adelante, donde habla de Siria, de Cilicia y de Galacia. Así que, en cierta manera, Dios usó todo esto para empezar a dividir los grupos y a que avanzaran más rápido. Recuerden que el propósito de Dios es llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Si a veces tiene que usar un conflicto, pues lo va a usar, porque así es Dios en su soberanía, ¿verdad? Silas, este muchacho que se le califica de profeta, se le pica también de animador, va con Pablo y dice que era ciudadano romano también, como era Pablo, ¿verdad? En el 16:37, Hechos 16:37, hace ese énfasis de que Silas era ciudadano romano. Por cierto, muy importante ser romano en ese momento, porque iban a viajar extensamente por el imperio, y había en aquel tiempo lo que se llamaba la paz romana, que donde quiera que el imperio de romano mandaba, había paz. Por cierto, Silas dice que es una abreviatura de Silvano, y que aparece como coautor de las cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses, ese tal Silvano, que también era Silas, y era lo llaman amanuense de Pedro, para escribir Primera de Pedro, donde él lo dice en Primera de Pedro 5:12. Recuerden que ya en este momento los discípulos estaban pasados de edad, no tenían buena vista para escribir, y usaban
escritores que ellos le iban dictando lo que estaba escribiendo. Eso es lo que significa la palabra amanuense. El escritor que iba al lado de él prácticamente escribiendo todo lo que le estaba dictando. Pero ambos equipos, tanto Pablo como Silas, ambos, dice la palabra, que fueron comisionados y enviados por la misma iglesia. La iglesia, a pesar del conflicto, impuso las manos, oró por ellos y dice que lo encomendó a la gracia de Dios. Y en el verso 40 lo aclara, ¿verdad? Mientras que Pablo cogió a Silas, después que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria, Sicilia, consolidando las iglesias. La iglesia, como una sola, a pesar de la división, a pesar de que había dos equipos ahora, sin embargo, la iglesia los apoyó, los ministró, dice claramente, los encomendó a la gracia del Señor. Y esto es importante saberlo porque, al fin y al cabo, la gracia del Señor es quien puede llevar el ministerio adelante en todo lo que se hace. El ministerio brota de la gracia de Dios. Todo ministerio sale a través de la oración, a través de la preocupación, de la responsabilidad, de la provisión de otros hermanos, pero sale de la gracia de Dios. No estamos solos en esto. No hay ministerio aislado. Somos siempre apoyados por la gracia de Dios y también por ese grupo local, y lo vamos a ver un poco más adelante. Por eso impone las manos. Por eso ellos van, pero son enviados, comisionados, porque están comprometidos con ellos en la obra que van a hacer. Vemos ahora el 16 en adelante, 1 en adelante, donde parte del propósito del viaje que tenía Pablo era la consolidación de las iglesias y repartir o ir entregando el documento del Concilio de Jerusalén para realmente fortalecer de esa manera la iglesia de la forma que lo había hecho. Es interesante que en el capítulo 16 se ve la primera vez el personaje de Timoteo que aparece ahí, que lo conoce, ¿verdad? De buena reputación, de madre judía, de padre gentil, griego. Y dice claramente algo interesantísimo aquí que lo podemos ir manejando poco a poco, que Pablo le pidió y lo mandó a circuncidar. Sí, el mismo Pablo que hace un capítulo atrás estaba luchando contra aquellos que exigían la circuncisión, ¿verdad? Ahora recordemos una cosa, hermanos. El contexto que está hablando Pablo en este pasaje y donde pide a Timoteo que se circuncide no es el concepto o el contexto de la salvación. Está hablando del ministerio. Para que pudiera ser un mejor ministerio entre los judíos, Pablo le pidió a Timoteo que se circuncidara. Por supuesto, un procedimiento doloroso, pero exigente Pablo para que no hubiera interrupción en el trabajo que iban a hacer entre judíos, especialmente en el caso de Timoteo. A veces cuando queremos tener ciertas posiciones de liderazgo en las iglesias, por supuesto que los requisitos son distintos a los que ser un simple miembro de la iglesia, ¿verdad? Y eso sucede en todas partes. Pero Timoteo tenía que ganarse ese aprecio de los judíos, esa apertura entre los judíos, y su circuncisión, por supuesto que abrió la puerta para ellos. Recuerda, era medio judío y Pablo se lo exige de esta manera. En cambio, Pablo, en otro pasaje más adelante, en Gálatas 2:13, cuando hablando ahora de Tito, porque era también gentil, dice que no lo mandó a hacer, no le pidió que se circuncidara. Otra vez, el contexto es el ministerio y no es ninguna otra cosa. Y esto es apropiado, aunque doloroso. Algunos dicen, pero es una incoherencia de parte de Pablo o estrategia de él también puede ser. Usted decida cómo siente que Pablo actuó de esta manera. O incoherencia o estrategia de parte de él. Pero allí es donde Dios estorba los planes de Pablo y lo dirige prácticamente. Él quería ir a Asia y a Éfeso, el Espíritu se lo impidió. Luego va al norte hacia Bitinia, en el 16:7, pero el Espíritu de Cristo dice ahora que también se lo impidió. Se fue a Troas y allí fue donde tuvo esa visión del varón macedónico. Así se llama la visión en este momento, donde él recibe ese llamado, por decir así.
Le abre Dios nuevos horizontes, nuevos caminos. Interesante que Dios dirige a Pablo hacia donde Él lo quiere llevar, pero interesante ver que Pablo no está estático. Esta ilustración la he usado en otras ocasiones, de cómo un barco de velas, aunque puede ser empujado por la vela, es dirigido por un pequeño timón. Pero el timón no funciona a menos que el barco se esté moviendo. Si el barco está parado, el timón puede moverse para algún lado y el barco no va para ningún lado. Cuando el barco se mueve, el timón lo dirige. Y Dios actúa prácticamente así con Pablo. Él se está moviendo en el ministerio, está desarrollando el ministerio, pero ahí Dios lo dirige hacia dónde quiere llevarlo y hacia allá lo lleve. Hasta el final va a ser así, que Dios le está dirigiendo todas estas cosas. Y Lucas escribe ahora como parte del equipo. Conoció a Pedro, conoció a Jacobo. Había mucha diversidad entre ellos, sí lo había. Y Lucas escribe sobre todos ellos, a pesar de que eran quizás de diferentes corrientes, pero existía esa unidad y eso se valoraba. Así que vemos todo este proceso sucediendo en este mismo instante y sucede y podemos ver de cómo Dios se mueve aún a través de los conflictos, aún a través de poner barreras para que la gente vaya donde tiene que ir y a través de una diversidad grande. Repito, entre Pedro, Jacobo, Pablo, Silas, Bernabé y todo esto eran diversos, actuaban de diferentes formas de ver las cosas, pero Dios seguía actuando. Y aquí tenemos algunos principios muy significativos para nosotros, especialmente para el tiempo de hoy, ¿verdad? De cómo trabajar en todos estos casos de lo que se llama la buena batalla de fe. Gracias a Dios que Lucas no se esconde ni pasa por alto los conflictos de los grupos y de sus dirigentes, no pasa por alto las debilidades de estos hombres que trabajaban en aquella época. Recuerden claramente, hermanos, la iglesia primitiva no era una iglesia perfecta. Sus dirigentes no eran perfectos, no eran sin problemas, no tenían miembros y líderes perfectos. Era una iglesia de gente como nosotros, pero estaban a disposición de Dios y listos para que Dios los usara donde quiera quería usarlos. Por eso hizo cosas grandes con él. Y Lucas no nos esconde estas cosas. Lucas no nos esconde los conflictos entre ellos. Yo diría que recordemos el Evangelio como dice 2 Corintios 4:7. Lo busco para ustedes. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Es una lectura bien interesante. 4:7 de Lucas. Dice, de 2 Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasija de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Está hablando del Evangelio. Dice otra vez, 4:7 de 2 Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasija de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Lo hemos dicho en muchas otras ocasiones. Dios nos comparte su gloria y pone su poder, pone este evangelio tan rico en vasija de barro que somos nosotros, débiles, rompibles de cualquier pequeño golpecito. Y así dice, para que se vea que el poder es de Dios y no de nosotros. Y podemos estar tranquilos en ese sentido. Tranquilos que a pesar de mi debilidad, a pesar de mis conflictos, a pesar de mis problemas de relación con otros hermanos, Dios sigue haciendo la obra. Y aquí este conflicto, 20 siglos después, quizás todavía no sabemos quién tenía la razón, si Pablo o Bernabé, o quién tenía la culpa. Pero lo que sí sabemos, y es alentador, que Dios obra a través de ese conflicto. Y yo no digo que tomemos como excusa esta sección de hechos para tener conflictos y no arreglarlos. No, ni es excusa ni es la norma. Sin duda es un error totalmente humano, pero debemos recordar que Dios está por encima de nuestros problemas. La obra de Dios no se va a detener por mi debilidad. Dios quiere nuestra unión, sin duda. Por lo tanto, debemos buscar la unión y la solución de cualquier problema que podamos tener. Y la no solución, lo que está hablando es de mi propia obstinación, de mi propio error, de mi propia ignorancia, por no buscar eso, ¿verdad? Pero vivimos en un mundo caído, en un mundo de conflictos, y los conflictos son ciertos. ¿Debemos evitarlos? Sí debemos hacerlo. Pero
Aquí vemos a Lucas presentándolo y vemos cómo Dios se mueve. Ahora encontramos otra vez a Bernabé, aquí en este pasaje también, como el Bernabé animador. ¿Cómo lo vemos aquí? Viendo con esperanza a Juan Marcos. Puede ver el potencial que hay en él. Por decir así, como decimos en el argot boxístico, no tiró la toalla por Juan Marcos. Y ahí lo dice en el 15, 37, 38 y 39. Pablo no pudo ver su potencial completo, pero Bernabé decía, en este muchacho hay potencial. Y por cierto, Juan Marcos después, por supuesto, que cumplió. No desertó más, no se le fue más. No lo volvió a dejar. Y el mismo Pablo después lo reconoce y lo pide. El mismo Pedro también en 1 Pedro 5:13 también lo reconoce y dice que por favor le envíen a Juan Marcos que eso apoyo. Juan Marcos dice claramente la historia que es el autor del segundo evangelio, el evangelio de Marcos. Y en la historia el obispo de Hierápolis, Papiar se llamaba por cierto, dice que le concede a Marcos ser un hombre fiel, y eso constaba, y era muy riguroso, y históricamente fue evangelista hacia Egipto. Se establece en Alejandría y ocupó un lugar muy importante en esa zona del mundo, en esa primera iglesia fundada. Y por supuesto, dice que conoció bien a Bernabé, conoció bien a Pedro, conoció bien a Jacobo, conoció bien a Pablo, aprendió de todos ellos, escribió la historia muy rigurosamente, como dice ese historiador judío, y hoy tenemos el evangelio con nosotros y muchas otras cosas que él ha hecho, ¿verdad? Debemos aprender entonces nosotros de Bernabé, sí que debemos aprenderlo, a ver en otros la esperanza que Dios puede tener en ellos. Pablo, por cierto, ya lo dije, lo aprendió también con Timoteo, con la iglesia de Corintio. A pesar de los golpes que recibía, no dejaba a esa gente abandonada. Y esto es clave. Creemos en las posibilidades de la gracia de Dios, no en nuestro esfuerzo, hermano. Es Dios quien está haciendo la obra, no en el potencial humano. Y cuando animamos a otros, a pesar de que hayan fracasado, nuestro ánimo no es tú puedes hacerlo, como decía ahora, ¿verdad? Tú lo vas a lograr. La esperanza nuestra es, sí puedes hacerlo. Dios puede hacerlo en ti. Él puede hacerlo en ti. No tú lo puedes hacer por ti mismo. Es Dios quien hace la obra, autor y hacedor de toda buena obra. No creamos que Dios ha terminado con nosotros. En mi propia vida, experiencia, quizás si alguien me veía de muchacho, no daba 3 pesos por mí, ¿verdad? Como se dice muchas veces. Pero Dios hace una obra y la sigue haciendo. Y aunque hoy quizás no valga más de 3 pesos tampoco, Dios sigue haciendo la obra y Él lo va a llevar hasta que Él quiera. Bendito sea su nombre. Y aquí vemos algunos principios importantes para los ministerios que hoy podemos nosotros desarrollar. Primero, el ministerio se lleva siempre en equipo. Pablo y Bernabé. Después, Bernabé y Juan Marcos, Pablo y Sila. Cada uno tomó a otro compañero y siguió adelante. No se fueron solos. Los ministerios del Señor son en equipo, porque ese equipo, por ejemplo, el de Pablo, tenía doble ministerio. Evangelizaba y confortaba a la iglesia. También es un principio interesante. Ministerios con múltiples propósitos para llevar a cabo diferentes cosas en diferentes lugares. Sobre todo también en cualquier ministerio, aquí lo vemos también, un fuerte apoyo local. Un fuerte apoyo de un grupo local. 1540, lo vimos y lo leímos ya, ¿verdad? Los encomiendan, le dan apoyo. Los grupos locales son esa fuerza para el ministerio que se va a extender, pero tienen un lugar básico. Recuerden que después el mismo Pablo volvía a esos lugares, a esas iglesias que lo habían encomendado, y les reportaba todo lo que él había hecho, y oraban con él, y lo felicitaban, lo animaban y volvía a salir, ¿verdad? Pero aquí vemos a Pablo haciendo estas cosas y también a Pedro, siempre en equipos, siempre con el apoyo de alguna iglesia local, siempre trabajando de una manera muy, muy coordinada. Con problemas, sí, ya lo dije, pero siempre con el apoyo de otros. Aquí vemos otra vez el caso de Timoteo, ya lo discutimos un poco, lo pasa por este procedimiento doloroso. La razón
va a ministrar a judíos, necesita comunicarse con ellos. Y recuerden, ya lo dije, no estamos hablando de un asunto de salvación, estamos hablando de una cosa ministerial. A veces el ministerio puede exigirnos cosas hasta dolorosas, como en este caso, ¿verdad? Y así lo dice de muchas maneras la palabra. Los dirigentes deben quizás pagar un precio más alto que cualquier otro. Si ustedes quieren leer un poquito más de esto, ustedes pueden buscar en 1 Corintios 9, donde Pablo explica de sí mismo todo lo que él tuvo que pasar por su ministerio. A veces vemos el ministerio con ojos muy como soñadores, ¿verdad? Con ojos diciendo, aquí todo va a ser bien. Si quiere saber qué tuvo que pasar Pablo, lea con calma 1 Corintios 9, todo el capítulo. Y Pablo asumió grandes dificultades. Aunque podía hacer muchas otras cosas, dice, yo podía hacer otras cosas distintas, pero asumió grandes dificultades por amor al ministerio que Dios le había encomendado. Eso nos deja, por cierto, hermanos, nos deja con ánimo de apoyar a otros. Pablo no solamente actuaba, sino que daba un ejemplo con lo que hacía. Y otra vez, 1 Corintios capítulo 9, yo les animo a que lo lean con calma. Lo pudiera hacer ahora, pero el tiempo pasa y ya llevo 2 clases sobrepasadas de los 40 minutos y creo que van a cansarse un poco de mí. Pero así les animo a hacerlo y gasten su tiempo en eso porque les va a ayudar. Los planes divinos y los planes humanos. Pablo hacía planes, pero Dios se los trancaba. Ahora, los planes son importantes, no hay duda. Ahora, si ustedes van conmigo a Proverbios capítulo 16, Proverbios capítulo 16, el verso 9, nos va a dar una idea de qué es esto, ¿verdad? Que podemos hacer planes, sí podemos hacer planes. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. 16:9 de Proverbios. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Podemos hacer planes, es cierto, pero recordemos siempre la idea de que concluimos, como decía, y lo leo también para ustedes, en el libro de Santiago, capítulo... Siempre se me pide Santiago lo último por ahí. Santiago capítulo 4, ya casi llego, no se preocupe. Ya llegué. Santiago capítulo 4, versos 13, 14 y 15. Mire lo que dice esta pasaje. 13. Ahora, escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparecen por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su fanfarronería. Toda esa jactancia es mala. Santiago 4, 13, 14, 15 y leí también el 16. Si el Señor quiere, debe ser nuestra palabra. Y así lo demuestra Pablo en todo lo que hace esto. Vendrán conflictos, van a venir. Y el pasaje lo muestra, pero el consuelo es, no la justificación, el consuelo es Dios obra a través y por sobre nuestros conflictos sin ningún problema. Podemos decir mucho de esto, pero creo que es bastante. Podemos esperar o tener esperanza de que Dios actúa a pesar de lo que pueda estar pasando con nosotros. ¿Habrá dolor por el conflicto? Sí lo va a haber. Que Dios no le gusta el conflicto, a Dios no le gustan nuestros conflictos, pero Dios los usa, sí los usa. La clave aquí está en la visión y la sujeción a la visión que Dios nos ha dado. No estar solo, siempre estar acompañados con un equipo, siempre tener un soporte de una iglesia local, porque las visiones compartidas, por supuesto que pueden llevar mucho más adelante y se motiva a otro. Dios puede hacer lo que Él quiera con nosotros, siendo obedientes, dejándonos guiar por Él como el ejemplo del timón cuando estamos caminando y desarrollándonos en Él. Dios nos dé la gracia, hermano,
de ver estos principios y estas situaciones que estos hombres vivían en aquella época, para animarnos a que aún en medio de los conflictos que muchas veces nuestros grupos pueden tener, saber que Dios está obrando y saber que Dios puede seguirlo haciendo y decir, si Dios quiere, esto va a ser así, porque al fin y al cabo, la gloria siempre va a ser para Él. Superando nuestras frustraciones, por supuesto que nos molestan los conflictos, pero superando eso sabiendo que Dios está obrando en el hermano como está obrando conmigo y a través de grandes empujones a veces, Dios tiene que moverse y se mueve con nosotros para su honra y su gloria. Creamos estas cosas, vivamos estas cosas y que podamos trabajar en ellas. Dios les bendiga mucho, hermano. Gracias por su tiempo. Otra vez les animo a repasar varias veces el video, repasar las lecturas, las que hice y las que no pude hacer por el tiempo, y estoy seguro que el Señor les va a edificar. Vamos a orar. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de animar a otros. Enséñanos a depender de ti de una manera que aún los conflictos que podamos surgir entre nosotros, sepamos que tú los puedes usar para tu honra y tu gloria. Ayúdanos a ser humildes y poder quitar nuestros intereses personales y poner los intereses de la obra. Y estoy seguro que eso nos evitará muchos conflictos entre nosotros. Pero, Señor, al fin y al cabo, es la gracia tuya, el poder tuyo, el amor tuyo, el que hace la obra. Y ahí nos encomendamos, Señor, a esa gracia tuya. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Dios les bendiga. No fui tan largo hoy y espero que les dé tiempo a repasar las lecturas. Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.